Vamos a dar comienzo entonces a la clase de hoy, nuestro acompañamiento número 14. Y vamos a seguir trabajando con círculo y circunferencia. Y este objetivo que corresponde al día de hoy y de esta semana a trabajar es calcular el perímetro de un círculo. ¿Ya? Pero primero vamos a recordar un poquito lo que fue la clase anterior para poder avanzar. ¿Qué es lo que era la circunferencia? Se denominaba circunferencia, ¿cierto?, al lugar geométrico que está formado por todos los puntos pertenecientes al plano que se encuentran a la misma distancia del punto centro, que se simboliza con una O. ¿Ya? Y aquí teníamos un dibujo de un ejemplo, ¿cierto?, donde el amigo de color celeste está marcando lo que es la circunferencia y el de color naranjo lo que es nuestro punto centro. Recordemos que los lugares geométricos son el conjunto determinado de puntos que comparten una misma característica, ¿ya? Y esto permite que formen distintas figuras o formas dentro de un área. En palabras simples, la circunferencia es lo de afuera, la línea afuera del círculo, ¿ya? La línea que enmarca este círculo. También vimos lo que era el círculo. Ya esto era un lugar geométrico también que estaba formado por todos los puntos del plano que se encontraban a menor o igual distancia del centro. ¿Ya? Aquí podemos ver una imagen, ¿cierto? Que en palabras muy simples, círculo es todo lo que está dentro de la circunferencia o lo que está demarcado por la circunferencia. Vamos a recordar los elementos que vamos a utilizar durante este periodo, porque si bien la vez anterior yo les mencioné más de 3 partes de un círculo, yo esta vez voy a nombrar solamente los que vamos a utilizar para trabajar en el cálculo de perímetro. ¿Ya? Teníamos, ¿verdad?, el centro, que el centro de la circunferencia era el punto que se encuentra en el interior, como dice ahí la palabra, en el centro o al medio, ¿cierto? Y ahí tienen un ejemplo, como se ve acá, el centro. Otro elemento es el radio, que es un segmento que une el punto centro con cualquier punto de la circunferencia. Y acá tenemos un dibujo donde se representa el punto centro y el punto de la circunferencia. Puede estar en cualquier dirección, no es necesario que esté como aparece en la imagen, ya puede estar hacia cualquier lado, no necesariamente puede estar de forma horizontal, de forma vertical, ¿ya? No hay una forma específica en que esté trazada la línea. Y tenemos finalmente el diámetro, que es una línea, que divide el círculo en dos partes iguales. Es la cuerda más grande que une dos puntos y pasa por el centro. Y además, como dato, es el doble de la medida del radio. ¿Ya? Y lo mismo acá, ¿cierto? Tenemos el punto en la circunferencia, el punto en el otro lado de la circunferencia y pasa por el centro. La línea del diámetro también puede estar de manera vertical, ¿cierto? Puede estar en diagonal, siempre y cuando una dos puntos de la circunferencia con el centro, ¿ya? Nico, estás muteada, estás Sí, muteada. sí me di cuenta, ya ahora sí. Ya, volvamos entonces a lo que corresponde hoy, que íbamos a ver lo que es el cálculo del perímetro de un círculo, ¿ya? Primero, para poder entrar, tenemos que, ¿cierto?, conocer el número pi. Quiero preguntar si alguien conoce qué es lo que es el número pi. ¿Alguien ha escuchado de él? Si pueden contestar, chiquillos, en el chat. Antonella La dice que sí. chica dice que sí. Pedro también dice que sí. Sofía dice que no. José Mancilla dice que sí. Ya. ¿Qué es lo que es el número pi? El número pi es un número que es el resultado de la división entre la longitud de la circunferencia y el diámetro que ésta tiene.
¿Ya? Aquí se muestra en la imagen la longitud, ¿cierto?, de la circunferencia, o sea, la medida de toda la circunferencia dividida por la medida del diámetro. Y ese resultado es equivalente al número pi. Este número se denota con la letra griega pi, que es la que aparece acá en la imagen. No importa el tamaño del círculo, pi siempre tiene el mismo valor porque es un número constante. Ya da lo mismo si es una circunferencia pequeña o una circunferencia grande, pi es un número constante y siempre se mantiene. El número tiene infinitos decimales, en realidad no es un número infinito, pero sí no se repiten, ya una computadora solamente puede calcularlo. Pero generalmente se suele aproximar a las centésimas y lo podemos ver representado como 3,14, ¿ya? Y ahí tienen un pequeño ejemplo de cuántos números puede llegar a tener y los puntos suspensivos, porque de ahí continúa. ¿Hasta aquí, chiquillos, hay alguna duda? No, nada Parece por que el chat. no. Ya, súper. Voy a continuar. Ya. ¿Cómo se calcula el perímetro de un círculo? Primero tienen que recordar que el perímetro, ¿cierto?, es todo el contorno de una figura. Ya generalmente nosotros lo hemos visto en cuadrados, en rectángulos, donde nosotros sumamos los valores de la medida de cada lado de esta figura. ¿Ya? Para calcular el perímetro de un círculo, lo primero que hay que hacer, ¿cierto?, es recordar que corresponde al contorno. Por lo tanto, el perímetro de un círculo es igual a la medida de la circunferencia. Cuando yo quiero calcular la longitud de la circunferencia, se debe multiplicar la medida del diámetro por pi. ¿Ya? Acuérdense que la circunferencia es lo que marca aquí la imagen, ¿cierto? Lo de afuera. Entonces, para obtener el perímetro de un círculo, yo debo multiplicar el número pi, que es 3,14, por la medida del diámetro. Y eso me va a dar como resultado el valor de la longitud o el perímetro de la circunferencia. Existen algunas ocasiones en que ustedes van a tener solo el valor del radio, pero es importante que recuerden que la medida del radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, en ese caso, yo debería multiplicar el radio por 2 y después ese resultado multiplicarlo por pi. ¿Ya? Porque son 2 veces el diámetro. O sea, 2 veces el radio, perdón. Esto es porque siempre el diámetro es el doble del radio. Entonces, si yo tengo el radio, multiplico 2 veces el valor para que me dé como resultado el diámetro, o lo sumo 2 veces, y después lo multiplico por pi. Ya suena un poquito complejo quizás. ¿Por qué se multiplica por pi? No sé si ahí parece que hay alguna duda. No entendí cómo se multiplica. Agustín, se multiplica el valor del diámetro, lo vamos a ver en ejemplos un poquito más adelante, ¿ya? Para obtener el perímetro, yo multiplico pi, que es 3,14, por la medida del diámetro, que me la van a dar, ¿verdad? Que puede ser que el diámetro mida 3, entonces yo tengo que multiplicar por 3. En el caso de abajo, yo estaba explicando que si tengo la medida del radio, recuerden que el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, si mi radio es 2, quiere decir que mi diámetro es el doble, 4. ¿Ya? Eso es lo que estaba dando como ejemplo. ¿Qué es lo que es pi? ¿Por qué se multiplica por pi? Aquí pueden observar que se marca el diámetro de la circunferencia, se ve súper rápido, pero se marca el diámetro de la circunferencia 4 veces y para dar la vuelta completa alcanza a dar 3 vueltas y un poquito. Y ese poquito son las 3 vueltas, 14 y los infinitos decimales que tenemos. Acá abajo pueden verlo como una manera que no se esté moviendo. Aquí hay una vez el diámetro de la circunferencia, 2 veces el diámetro de la circunferencia, 3 veces y un pequeño trocito, ya como pueden ver ahí. Por eso se multiplica por 3,14.
¿Hasta aquí hay alguna duda para poder pasar a resolver y que lo puedan ver como... Hay dudas que me llegan internas que me dicen que no entendieron todo sobre el pi. ¿Pero todo de qué? Que Yo vale creo que 3,14. lo que no entienden es por qué es 3,14. Eso es lo que yo creo que no entienden. ¿Por qué es 3,14? A ver si lo pueden ahí... Dice, no entendí. Es que es tan difícil mostrarlo así. Mire, chiquillo, En mire, clase lo ustedes hacía con una lanita, era más fácil. sí, una lanita por alrededor. Sí, A ver, pero ahora no lo podemos hacer así. está como Ya, miren difícil. acá está toda la información de lo que es pi. Ya, pi es el resultado de una división. ¿De qué división? De todo lo que mide en la circunferencia, ya dividido por el diámetro de esta circunferencia. El número es, pi tiene infinitos decimales y nosotros lo vamos a trabajar solo 3,14. Solo vamos a ocupar la aproximación a la centésima. Por lo tanto, de todo este número que aparece acá en la imagen, nosotros vamos a ocupar solamente 3,14, hasta ahí. Para obtener el perímetro de una circunferencia, generalmente les vamos a entregar el valor del diámetro de la circunferencia. Recuerden que el diámetro es la línea que divide la circunferencia a la mitad, que parte el círculo a la mitad. ¿Ya? Y esa medida tiene un valor. Y ese valor se multiplica por 3,14. Yo sé que suena complejo, pero tenemos que ver el ejemplo de cómo se resuelve para que vaya quedando un poquito más claro. Sí, Valentina dice ahí es 3 porque cabe 3 veces. Si yo tengo una circunferencia, ya voy a tratar de dibujar a ver si se nota más. Acá, por ejemplo, tengo la circunferencia, la medida del diámetro que aparece acá, yo la estoy marcando con el lápiz. Si yo la pongo alrededor de la circunferencia, va a alcanzar 3 veces, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo. Ahí va a haber una vez, 2 veces, 3 veces y va a quedar un espacio que no se alcanza a cubrir, ¿ya? Y ese pequeño espacio que no se cubre, aquí tenemos 1 vez, 2 veces, 3 veces, 3 veces, ¿cierto? Y este pequeño espacio que quedó sin cubrir es el coma 14. ¿Ya? Nico, mira, se ve el mentolato Ah, y Lilito. ¿Se ve el mentolato y el hilito? sí. Ya, ¿Dejo de compartir para que lo muestres? ya, ok. No sé si se va a ver bien porque hablo improvisado. Sí, Ya miren, ya. chiquillos, aquí nosotros tenemos un mentolato, una circunferencia perfecta. De hecho, el número pi lo utilizan para hacer todas las circunferencias perfectas, las ruedas de los autos, las ruedas de las bicicletas, todas las circunferencias, los engranes de los relojes, todo con el número pi. Ya miren, ese hilito que tengo ahí, que es chiquitito porque es improvisado, yo lo corté, lo pasé como por el centro lo voy a dar vuelta que ahí se ve más, lo pasé por el centro de esta circunferencia que simula ser el diámetro. Entonces, es justo del largo del diámetro de esa circunferencia. Entonces, nosotros tomamos este hilito y lo vamos a poner por el borde, por la orillita. Entonces, aquí, mire, una vez marco ahí donde termina el hilo, lo marco y me doy la vuelta. Una vez lo corro y veo la siguiente, 2 veces. Ahí termina, 3 veces, lógicamente aquí estoy improvisado, y ese hilito va a quedar así un espacio, es lo que decía la Miss Nicole, y ese espacio es el 0,14. Por eso se dice que el diámetro cabe alrededor de toda la circunferencia 3 veces este hilo y sobre un pedacito que es el 0,14. Y en todas las circunferencias, sean chiquititas o grandes, en todas se cumple lo mismo. Si nosotros tomamos un hilo y lo ponemos justo en la mitad del diámetro, lo corto y lo pongo por alrededor de la circunferencia, siempre va a caber 3 veces y va a sobrar un pedacito. Y ese pedacito es 0,14. Espero que ahí le haya quedado. Sí, Amir dice que no entendió. Pucha, Mir. Pero mira, A a lo ver, mejor con ejercicio lo con logro entender. ejercicio lo van a entender un poco más.
Chiquillos, yo estoy viendo a varios que están súper mal sentados, están en clases, para que lo recuerden, ¿ya? Ya, voy a volver entonces porque ahora cuando lo vean, yo creo ya en ejercicios, van a entender. Vamos a ejercitar calculando el perímetro. Miren acá. El perímetro se calcula, yo les había dicho, multiplicando pi por la medida del diámetro. Sabemos que pi mide 3,14 y eso yo lo debo multiplicar por el diámetro. En esta circunferencia, el diámetro mide 4. Entonces yo debo multiplicar 3,14 por 4. Ya, voy a hacer la multiplicación. 4 por 4, ¿cierto? 16. 4 por 1, 4 y 1, 5. Y 3 por 4, 12. Como en este número yo tengo una coma, ya vamos a ver los chiquillos así súper por encimita porque esto era parte de la materia que teníamos que ver este año. El 3,14 tiene dos números después de la coma, ¿cierto? Entonces, para ubicar la coma en el resultado, cuento dos espacios y coloco la coma. Perdón. Eso quiere decir que mi resultado de el perímetro, ¿cierto? Teníamos acá pi por el diámetro, pi es 3,14, el diámetro es igual a 4, me dio como resultado el perímetro 12,56. Ya te veo el chat. Hay dudas, Sí, eso estaba viendo. están como cerrados. Yo creo que hay que ponerles hartos de esto como para que vayan entendiendo para dónde va. Nunca le van a pedir a ustedes que expliquen qué es lo que es el número pi. No, Lo que está tratando de explicar es por qué pi es 3,14. Entonces claro, ahora lo que tienen que entender es que cada vez que le hablen de pi, usted tiene que saber que su valor siempre, siempre, siempre es 3,14. ¿Y sí, cuándo se utiliza? Cuando van a calcular perímetros o áreas más adelante. Entonces lo que ahora la MIS está tratando de explicar es que a ustedes les van a poner distintas circunferencias con distintos valores de diámetro. Y esos valores de diámetro lo tienen que reemplazar en una fórmula, súper sencillo, la MIS va a ser más. Así que quédense un poquito más tranquilos. sí, necesitamos un poquito que abran un poquito sus cabezas, no nos interesa en este momento que aprendan a explicar lo que es pi, sino que aprendan a reemplazar la fórmula para calcular el perímetro. El perímetro, vuelvo a repetir, para calcular el perímetro debo multiplicar el valor de pi por la medida del diámetro de la circunferencia. ¿Ya? Diámetro, como aparece acá, es la línea que divide mi circunferencia en dos. Miren, acá hay otro ejemplo. Aquí es solo la mitad. En este caso, ¿qué tengo que hacer yo? Me dice que el diámetro mide 7. Acá está. Esta medida es igual a 7. Es el diámetro. Voy a reemplazar los valores. Tengo que multiplicar 3,14, que es pi, por la medida del diámetro que me la está diciendo acá, que es 7. Ya realizo la multiplicación. Nuevamente cuento, ¿cuántos números hay después de la coma? 2. Entonces la coma va aquí. Y ese es el resultado de la medida de la circunferencia completa. Y como en esta imagen está la mitad, ya para calcular el valor de la mitad de una figura lo divido en 2. Ya lo divido en 2. Y esta división, ahí me está dando alergia, ya es igual que cualquier división, chiquillo. El 2 en el 2, ¿cuántas veces cabe? Una vez, ¿cierto? Y me sobra 0. Estoy leyendo dudas, dice, pero ¿de dónde saco más el 3,14? En todos los ejercicios dice los centímetros, ¿ya? Ya voy a seguir acá con la, si bajo el 1, este número
el 2 no me alcanza en el 1, entonces voy a poner 0 y ahora bajo el 9. El 2 en el 19 me alcanza 9 veces y me sobra 1. Bajo el 18 y me alcanza 9 veces, ¿cierto? Y me sobra 0. Habían 2 dígitos después de la coma, entonces 2 dígitos atrás de la coma. Chiquillos, veo que sigue la duda. Pi siempre va a estar, es un dato que siempre van a tener, así como en porcentaje siempre teníamos el 100%, en perímetro el 3,14 siempre está. Tienen que multiplicar 3,14 por el número que nosotros le estemos dando como diámetro. ¿Ya? Ahí hay dos ejercicios. Como me pide la mitad, porque si ustedes ven, esta circunferencia no está completa, entonces la mitad es 10,99. ¿Ya? Porque yo tomé el valor cuando lo obtuve y lo dividí a la mitad porque esta es la mitad solamente del círculo, solo por eso. Vamos a ver otro ejemplo. Miren, chiquillos, en ejemplos como este, que yo les voy a mostrar acá, me da el valor del perímetro, ¿cierto? Pero yo quiero saber cuál es el valor del diámetro. Aquí no está el diámetro. Si se dan cuenta, no me dice cuál es el valor del diámetro. Esta fórmula que está acá quiere decir que el perímetro es igual a pi, voy a dejarlo ahí quietito, por la medida del diámetro. ¿Ya? Por la medida del diámetro. En este caso, yo tengo el valor de el perímetro voy a borrar ahí un poquito el valor, ¿cierto?, del perímetro. Sé que es 3,14 y en este caso, por ejemplo, yo no conozco el diámetro, ¿ya? Como no conozco el diámetro, lo que hay que hacer acá para obtener el valor del diámetro, que es el que no conozco, recuerden que pi siempre está el valor ahí está, ese es pi, nunca se cambia. Si acá yo tengo multiplicando pi, ¿cómo debería pasar al otro lado? Si en el lado derecho está, se divide el perímetro por pi. Sí, Valentina. ¿Ya? Y aquí, esto es algo que quizás no conozcan, porque es división por decimales. Cuando yo tengo aquí, por ejemplo, el 3,14, yo voy a agrandar los números, amplificarlos por 100. Si yo amplifico por 100, voy a desaparecer las comas y me da el mismo resultado. Este de acá me quedaría 31, me quedaría con un 0, ¿ya? Y acá me quedaría 3,14, perdón, sin el coma. El coma se va. Desaparece la coma cuando yo amplifico por 100, agrando los dos números por 100. Y en este caso, acá, ¿cierto? Mi resultado me alcanza justo una vez, ¿cierto? Me sobra 0, no alcanza, y me queda en 10. ¿Ya? Yo sé que suena complicado, chicos, pero hay que ir haciendo el ejercicio. Lo hago de nuevo. Sí, eso están pidiendo. Sí, voy a volver atrás, voy a borrarlo para poder resolverlo de nuevo. Ya. Voy borrando lo más rápido que pueda. Ya. Vuelvo a hacerlo. Voy a poner otro color. Ya, en este caso yo les decía que no tenemos el valor del diámetro, pero sabemos que el perímetro es igual a pi, que lo dejé ahí quietito, por el diámetro. Si yo reemplazo los valores, el perímetro me lo da acá, es 31,4, ¿cierto? Y eso es igual al número pi, que lo conocemos siempre, por el diámetro que no lo conozco, ¿ya? Como yo tengo el valor que no conozco en este lado,
voy a tomar el 3,14 y lo voy a mover al otro lado. ¿Ya? Esto ustedes lo han visto, cuando yo, la teoría de la pasa, cuando yo paso el número para el otro lado, si acá está sumando, para allá pasa restando. Si en este caso acá está multiplicando, para el otro lado pasa dividiendo, pasa haciendo lo contrario. Entonces me quedaría 31,4 dividido en 3,14. Y ese resultado me va a dar el valor del diámetro. ¿Ya? Aquí yo les había explicado que como tengo números decimales y es un poco más complejo dividir con números decimales, lo que puedo hacer es amplificar por 100. ¿Qué quiere decir amplificar? Esto lo vieron en fracciones. Cuando yo agrando los números, los multiplico los dos por el mismo. Si yo multiplico por 100, el 3,14 va a quedar como 314, sin la coma. Y el 31,4 va a quedar como 3140. ¿Por qué queda así? Si ustedes lo ven acá, yo agregué dos ceritos, aquí tengo uno solo y ahí agrego el otro que falta para correr la coma, ¿ya? Entonces, ahora si yo hago la división, sabemos que el 314 en el 314 alcanza una vez, sobra 0, bajo el 0, el 314 en el 0 no alcanza y finalizo mi división. Y este numerito, que es el resultado de la división, es la medida de mi diámetro. O sea que este trocito de acá mide 10 centímetros, esa línea, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo comprobar? Si yo lo quisiera comprobar, tengo que colocar 31,4 es igual a 3,14 por 10. Y estos resultados tendrían que ser iguales. 31,4 y si yo multiplico acá, me va a quedar así. Tengo dos espacios después de la coma, 1, 2. Entonces me queda 31,4 y 31,4. Y son iguales, por lo tanto sí se cumple. Ya, ahí expliqué de nuevo. Agustín dice que no entiende nada de nada. No sé si hay alguien más que veamos más ejercicios. Miren, voy a hacer otro ejercicio. A ver, Amir me iba a hacer una pregunta. Nos están diciendo que no entienden. Ya. A ver, no sé qué más puedo hacer de los ejercicios que les expliqué. Yo creo que lo que podríamos hacer es hacer, por ejemplo, unos tres, ¿cachai? ¿Mm? Solo de cálculo de perímetro y unos tres en donde calculen solo diámetro, para que se den cuenta que todos son iguales. Ya, Como que pero los hago aquí invéntate mismo una en ahora. una diapositiva. ¿Sí? En una diapositiva X dibujáis unos circulitos, cámbiale el diámetro para que ellos se den cuenta que todo el rato es lo mismo. Ya, dejé de compartir para poder mostrar otro ejercicio. Voy a agregar acá diapositivas en blanco. Y ahí las dejé en blanco para poder mostrarles. Eso. Y así lo hacemos, no sé, con diámetros chiquititos, 2 centímetros, 3 Sí, centímetros. ya. Y ahí está en blanco. Primero vamos a hacer el cálculo de perímetro. Primero tienen que recordar que para obtener eso, el perímetro es igual a pi por la medida del diámetro, ¿ya? Yo acá voy a colocar una circunferencia, la voy a hacer así a mano alzada nomás. Y esta circunferencia, su diámetro, va a medir 2 centímetros. Aquí tengo 2 centímetros. Entonces, para obtener el perímetro de esta circunferencia, tengo que multiplicar 3,14 por 2.
¿ya? Voy a resolver 2 por 4, 8, 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. ¿Cuántos tengo después de la coma? 2. Entonces cuento un número, dos números y coloco la coma. Y así obtuve cuál es el perímetro de esa circunferencia. ¿Ya? Ahí vamos con un ejercicio. Voy a hacer otro. Vamos a tener otra circunferencia donde su diámetro va a ser 3. Y nuevamente, el perímetro es 3,14 por 3, que es el diámetro. 3 por 4, estoy haciendo la multiplicación, ya es 12, subo el 1, 3 por 1, 3 más 1, 4, y 3 por 3, 9. ¿Cuántos números hay después de la coma? 2. Entonces cuento acá 1, 2 y coloco la coma. Y ahí está el perímetro de la siguiente circunferencia o círculo. Voy a hacer otro. Sí, 1,5 puede ser, como fácil. Con 5 centímetros. Nuevamente, el perímetro es igual a 3,14 por 5. 5 por 4, 20. El 2 arriba. 5 por 1, 5. Más 2, 7. Y 5 por 3, 15. Dos números después de la coma. Dos números después de la coma. Y pongo mi coma. Y ahí tengo el perímetro. Nico, Veo que están escribiendo en el chat. la duda que tienen es, profe, ¿cuándo se divide? Para que ahora ellos tienen que entender que son dos tipos de Ya, ejercicios son totalmente distintos. distintos. Porque fíjense que acá lo que tenemos que buscar es el perímetro. Ya, y voy a hacer el último para que encontremos el perímetro. Este lo voy a hacer porque me ha ido agrandando por 9. 9 centímetros, ¿cierto? Entonces, nuevamente, el perímetro es igual a 3,14 por 9. ¿Ya? 9 por 4 es 36. 3. 9 por 1, 9. Más 3, 12. 1. Y 9 por 3, 27. Más 1, 28. ¿Cuántos números hay después de la coma? 2. Entonces cuento aquí 2 y pongo la coma. Y si se dan cuenta, para todos los perímetros de las 4 figuras distintas, ocupé el mismo valor de 3,14 y lo fui multiplicando por la medida, ¿cierto?, del diámetro que me dieron en cada una. Ahora vamos a ver el otro tipo de ejercicio. Ya voy a volver a escribir acá, perímetro es igual a 3,14 por, ¿cierto?, la medida del diámetro. Ya, la medida del diámetro. Entonces, en esta oportunidad va a ser al revés. Yo tengo mi circunferencia, hoy disculpen el dibujo ya, porque estoy haciendo a mano alzada, me cuesta. ¿Ya? Pero lo que no conozco es esa medida. Yo sé que el perímetro es igual a 3,14 por la medida del diámetro, ¿cierto? Déjenme, porque esto es totalmente improvisado. Ya. Si me dicen que el perímetro es, por ejemplo, 18,84, ¿ya? Ese es el resultado. Y tengo acá 3,14, que es un dato que yo conozco siempre, por el diámetro que es el que no conozco. Ese número es el que yo necesito encontrar. Como yo lo necesito encontrar, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a cambiar este 3,14 para el otro lado del igual. Cuando yo lo cambio para allá, tiene que pasar haciendo, ¿cierto?, la operación contraria. ¿Qué quiere decir eso? Que si está multiplicando, al lado izquierdo va a pasar dividiendo. ¿Ya? Y va a quedar así.
18,84 dividido 3,14 y eso me va a dar el resultado del diámetro. Aquí, ¿qué les había dicho yo? Que como es más difícil dividir en decimales, lo que vamos a hacer es amplificar o agrandar o multiplicar estos dos números que aparecen acá por 100. Cuando yo amplifico por 100, lo que me permite es correr la coma. ¿Ya? Entonces, si yo amplifico por 100, este número tiene dos ceros, entonces corro la coma dos espacios y me va a correr 1, 2 y la coma va a quedar fuera del número. Entonces me va a quedar 18,84 y acá igual, tiene dos ceros, me corro 1, 2 y me va a quedar dividido 314. Y ese resultado es el diámetro. Sí, siempre hay que amplificar por 100, así es. ¿Ya? Y ahora que tenemos esta división, podemos ya realizar la división, ¿cierto? Bueno, esta es una división exacta, así que la voy a resolver. El 314 en el 1884 alcanza exactamente 6 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que la medida que no conocía del diámetro de mi circunferencia mide 6 centímetros. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si... Sí, cuando se multiplica por 100, Agustín, se le quita la coma. ¿Ya? Generalmente van a ser exactas, pero si no son exactas quedan con coma. Pueden ser números decimales, Antonella. Ahora, ¿qué pasaría si en este ejercicio que yo acabo de hacer y les digo que el diámetro es de 6 centímetros y si yo les pregunto, ¿y cuál es el radio? ¿Cuánto medirá el radio del ejercicio que acabamos de hacer? A ver si alguien se atreve a responder. ¿Cuánto mide el radio? Si sabemos que el diámetro mide 6, ¿cuánto debería medir el radio? Ya, bien. Como bien dicen ustedes, recuerden que el radio es la mitad, o sea, es solo una de estas dos rayitas, solo esta, ¿ya? Entonces mide 3 centímetros y el otro radio mide 3 centímetros, ¿ya? Voy a hacer otro ejercicio de estos mismos para que podamos seguir ejercitando. Ay, lo apagué. Quedan 10 minutos para las 4. En 10 minutos Diablos, ya. podríamos hacer uno, Voy porque a nos vamos hacer... a analizar el modo, ¿no es cierto? Ah, Nos vamos a analizar el modo. sí, pero es una corrección rápida porque no hay ejercicios, eran solo de Ah, ya, ok. reconocimiento. Ok. ¿Ya? Acá les voy a poner otro. Perímetro es igual, ¿cierto? Al radio, o sea, perdón, a pi, que es 3,14, por el diámetro. Y voy a poner otra circunferencia, la voy a agrandar un poquito, y la medida que yo no conozco es el diámetro. ¿Cuánto va a medir el diámetro? No lo sabemos. Esa es la información que tenemos que buscar. Pero me dicen que el perímetro mide 25,12. ¿Qué tengo que hacer acá? Reemplazo los valores. 25,12 es igual a 3,14 por el diámetro. Nuevamente, tomo el valor de pi y lo voy a cambiar al otro lado. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Y así voy a encontrar el valor del diámetro. ¿Qué tengo que hacer acá? Amplifico por 100. ¿Y eso qué me permite? Sacar la coma de ambos números. Perdón, ahí lo volví a poner. La costumbre. Nico, ¿no era 25,14 o 12? Pusiste 14. Ay, de veras, lo voy a cambiar. Sí, no me fijé. Ahí, ahí y ahí. Y ahora lo cambio. Ahí sí. Gracias, teacher. Sí, ahí. Ya. Entonces, ahora me queda 1512
y 314. Ya, si yo realizo esta división, porque la estoy haciendo por números exactos para que podamos ir resolviendo, me va a dar como resultado 8. Entonces eso quiere decir que la medida del diámetro es igual a 8. Si yo quisiera saber cuál es la medida del No, radio, es la mitad. discúlpame que te interfiera, lo que pasa es que hay un niño que me hace una pregunta y que a lo mejor hay algunos que tampoco lo entienden, porque me dijo, Miss, pero ¿cómo llegó al 25,12? Entonces ese lo estoy explicando, que a lo mejor le sirve al resto, el Ajá. 25,12 es un dato que te da el profesor. El dato, Ese claro. dato lo Ese es un entregan. dato que nosotros les vamos a entregar. Ya los van a tener. Siempre va a haber un solo dato que no conozcan. No les podemos poner dos porque no podrían llegar a un resultado. ¿Ya? Yo en el ejercicio, por ejemplo, si nosotros se lo planteamos en un ejercicio en la guía, va a aparecer el círculo, va a aparecer esto, y le va a decir el perímetro es igual a 25,12. Y le va a preguntar, ¿cuánto mide el diámetro? Entonces ahí usted tiene que hacer todo esto que hicimos ahora recién. Ese es un dato que nosotros le vamos a entregar. ¿Cómo plantearía la pregunta? Yo le podría decir, el perímetro de la siguiente figura es 25,12. ¿Cuánto mide el diámetro de la figura? Le voy a preguntar cuál es el diámetro. Ya, eso, no sé si Paula se entendió cómo se plantearía la pregunta. Claro, o como lo puso ahí Miss Danitza, ¿cuál es el valor del diámetro sabiendo que el perímetro es 25,12? Ya esa es otra opción de cómo se podría plantear la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Al momento creo que no. No, dice No se cosa dice que no. Chiquillos, lo único que tienen que memorizar y aprender es que para el perímetro tengo que multiplicar 3,14 por el diámetro. Nada más. Ya. Ahí varios escribieron que no. Espero que haya quedado un poquito más claro con los ejemplos improvisados. Ya, en realidad lo que quería ver de Edmodo, que acá, por ejemplo, hubieron algunas que se equivocaron, donde me preguntaba cuál era la medida del diámetro de una circunferencia. No puede ser el triple del radio, porque eso quiere decir que me pasaría, si yo hago la circunferencia, el radio es hasta el centro. Entonces, si fuera el triple, sería ahí más eso más otra. Y ahí me salgo. La mitad de pi tampoco puede ser. Por lo tanto, la alternativa era la C, donde me dice que es el doble de el radio. ¿Ya? Porque el radio es esto, lo voy a hacer así, eso, ahí hay radio, hay un radio, hay dos radios, y estos, los dos radios juntos hacen un diámetro. ¿Ya? La línea hasta la mitad es un radio, la línea completa es un diámetro. Ahí vi una pregunta. ¿Hay otro ejercicio con el cual llegues a la respuesta o es la única? Esa es la única forma de llegar a la respuesta, Paula. Hay que hacer la división. Y acá también había que ver cuál era el diámetro y parece que ahí estaba la duda un poco de reconocerlo visualmente. Si yo hago una línea desde la... Esto era el diámetro, la línea completa. Por lo tanto era CE. Si me preguntaban cuál era el radio era OD, la mitad. ¿Ya? Uno es la mitad y el otro es completo. Esto era la alternativa C. Ya, bueno, y ahora chiquillos, lo que les decimos siempre, que mañana ya van a poder resolver la guía de la parte 2 de esta guía,
Ya, recuerden que no es nada más que eso, hagan los ejercicios con calma, tienen 2 horas para resolverlo, pueden abrirlo y ir resolviendo en un cuaderno tranquilamente, ¿ya? Recuerden también que todo lo que es de modo va a ir siendo calificado y es por eso que les vamos a ir dando la oportunidad a los que no tienen puntaje o les da un puntaje muy bajito que puedan volver a hacerlo. Y que cuando usted se ponga al día con todas las guías, si es que debe alguna, que tiene que avisarnos que la hizo para poder revisarla, ¿ya? Y no se cierren a la nueva materia, chiquillos. Estaban muy bloqueados al principio, hay que ir viendo ejercicios para ir soltando, de a poquito, Eso costó, pero se logró. pero se logró, se logró. Creo que no, espero que no hayan quedado muchas dudas. Bueno, de todas formas, chiquillos, mañana va a estar la clase habilitada y grabada ya en el canal de YouTube. Y siempre si tienen cualquier duda nos pueden escribir a los Instagram, nosotros respondemos todas las preguntas. Ya tenemos toda la disposición del mundo para responderle sus dudas. Chiquillo, ¿Ya? súper importante, la semana que viene es de contención. Entonces, como es de contención, van a tener 2 semanas para ponerse al día con todas las guías que nos deben y 2 semanas para hacer esta guía que vamos a subir a más tardar el día de mañana en la mañana. ¿Ya, Claro. chiquillos? Que Así que estén háganla muy, con muy, tiempo, muy con bien. toda la calma del mundo. De nada, los De profesores de nada, nuestra la de nada. paciencia. Para eso estamos. Y lo Hay que bueno que acá repetirlo 50 veces, 50 veces. nos ayudamos entre los dos profesores. Sí, por supuesto. Chao, chiquillos, cuídense. Chao, cuídense, que estén Que bien. estén Chao, bien. chao. Chao, chao. Chao. Bien. Chao, Ya, chao. profe. Chao. 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 Chao, Dani. Chao. Chao, chao, Fernanda. Chao. Chao, chao. Chao, Martín.